¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un instrumento diferente, peculiar, que es un Ibanez 805 FF, FF de Found Frets, es decir, trastes oblicuos. Muchísimas gracias a Emilio Domínguez por prestarme tu bajo y nada, vamos a ver qué tal suena. Antes que nada, muchísimas gracias por estar viendo el vídeo. Os pido por favor que me ayudéis a hacer crecer el canal, os suscribáis, le deis a la campanita y esas cosas. Dejadme que os introduzca un poquito a este tipo de instrumentos. Los primeros, o el primero que empezó a trabajar este concepto multiescala es Sheldon Dingwall, que es un luthier canadiense que hace unos instrumentos espectaculares. La baza que tienen estos instrumentos es que la tensión entre cuerdas es homogénea. Para el sol agudo no necesita gran tensión, pero a medida que la cuerda es más gruesa sí que necesita compensar en el largo, y de esta manera, al tener 35 pulgadas y media, pues nos garantiza un si grave estupendo, con muy buena tensión y muy buena definición comparado con un 34 pulgadas. Cuando vemos este tipo de instrumento, pues lógicamente nos hacemos varias preguntas, como si va a ser cómodo, si va a ser fácil adaptarse. Mi primera impresión fue, wow, es muy fácil tocar aquí, no me supuso ningún tipo de esfuerzo extra, pero conforme han ido pasando los días y tengo el instrumento en casa y lo voy tocando, me van surgiendo más dudas, no menos. Así que normalmente cuando tocamos, ¿vale? Sea con púa, con dedos, por decirlo de alguna manera, buscamos un punto dulce donde tocar. Entonces, si queremos mantener ese punto dulce, en un instrumento de escala normal, tocamos verticalmente. Entonces, aquí si queremos mantener ese punto dulce, vamos a tener que respetar la curvatura que nos da la multiescala. Es decir, vamos a empezar tocando la primera cuerda aquí y la cuarta o la quinta mucho más desplazado. Entonces, probablemente tengáis que corregir o adaptar vuestra técnica a eso, y es algo que pues quizá no a todo el mundo le apetece. Vamos a ver cómo cambia el sonido. Vale, no tengo el instrumento muy bien cogido, pero os dais cuenta que al tocar así suena mucho mejor, más definido, con un punto de tensión mejor. Realmente adaptar vuestra técnica para tocar así, pues es un poquito raro. Se puede hacer, evidentemente. ¿Qué pasa con el slap? Que muchas veces también se basa en la idea de octavas. Pues el problema es el mismo. Está bien, suena bien, pero noto que cuando hago el slap un poquito más lejos, ¿vale? Por tanto, debería hacer el slap con el segundo dedo en lugar del primero, suena mejor todavía.
aparte de lo que hemos comentado hasta ahora, vamos a hablar pues un poquito físicamente de cómo es el instrumento, ¿vale? Tenemos la clásica pala de los SR, que bueno, va a gustos. La nuez es sintética, pero creo que es de un buen material, no sé si es Tusk. El diapasón es de Panga Panga, en cuanto a textura se parece bastante al palo rosa y en cuanto a sonido también. Tenemos unos inlays muy chulos, la verdad. El cuerpo es de fresno con un tinte verde que es precioso. Se le nota la textura, ya que no está pintado, sino que es una capa de barniz. Sorprende también la calidad del puente. Es un puente monorail, pero luce muchísimo mejor que todos los monorail que he visto hasta la fecha. La peculiaridad que tiene es que va incrustado dentro de la madera. El cuerpo es sumamente vibrante, como podéis escuchar. En cuanto a electrónica, tenemos el clásico previo de Ibanez. Es un ecualizador a 3 bandas, donde el pote de agudos sirve como tono pasivo. Tenemos un selector de frecuencias, luego tenemos el volumen general y el balance de pastillas y el selector activo-pasivo. Bueno, vamos a ver qué tal suena este previo, todo plano y las dos pastillas en el centro. Bueno, vamos a empezar en pasivo. Pasivo, pastilla del mástil. Ambas pastillas. Bien, esto era pasivo, pasamos a activo. Vemos que no hay un salto de volumen para nada. Bien, potenciamos graves. Puente. Agudos. Esto era puente, ambas pastillas. Mástil. Vamos a potenciar solo los medios. Ahí está, en la posición del medio. Un poquito exagerado, posición más grave. Voy a bajar un poquito el volumen. Ambas pastillas. Posición aguda.
Vale, esta es la aguda. Ya la grave. Cuando rebajamos medios, el tema de la palanca no se nota demasiado diferencia. Así que bueno, vamos a volver todo en medio. En general, la ecualización es bastante natural. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, suscribíos y hasta muy pronto.